Bueno, como habíamos comentado en estos días previos, íbamos a tener la grata presencia, porque aparte lo considero un amigo, del ingeniero doctor Marco Sactis, que es nuestro vicepresidente institucional de la Universidad Nacional de La Plata. Marcos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá y por darnos tu tiempo. No, a vos, Diego, y realmente un gusto. Sé todo lo que haces por la ciencia, por sobre todo las cuestiones espaciales. Te sigo y realmente es un gusto poder charlar contigo. Bueno, muchas gracias. Viniendo de vos, la verdad es un halago. Bueno, les cuento, el ingeniero Marco Sactis es también doctor, es ingeniero aeronáutico por nuestra universidad y doctor en ingeniería. Como les comentaba en la introducción, vicepresidente institucional de nuestra universidad, director del Centro Tecnológico Aeroespacial, ahora nos va a contar sobre eso, y 2 veces decano de la Facultad de Ingeniería. Así que bueno, uno de los argentinos que más experiencia tienen en el campo aeroespacial, debo decir. Marcos, la Facultad de Ingeniería tiene una larga y rica historia en el campo aeroespacial. Contanos un poco acerca de qué es el CTA, el Centro Tecnológico Aeroespacial. Bueno, un poco te voy a contar de la historia vivida por mí, porque siempre el Departamento de Aeronáutica, desde el nacimiento, allá en el 43, estuvo relacionado con la ENEA, que era en esa época de Fuerza Aérea, que hacían todas las investigaciones espaciales. Y a partir del 91 eso se transformó, después del Plan Cóndor, Ujú. eh, del proyecto Cóndor, perdón, en lo que es hoy actualmente la CONAE. Ahí empecé yo a participar en el 91, junto a Pablo Ringeni, que es el otro coequiper del GEMA, y ahí empezamos a trabajar en el SAC-B y de ahí y en adelante siempre prácticamente, salvo el SAC-C, que no tuvimos una participación muy importante, hemos participado en todos los desarrollos de CONAE, de SAC. Y en este caso, por ejemplo, que hoy nos reúne, que es el SAUCON, Pablo se dedicó al SAUCON y yo en su momento al proyecto Tronador, porque son Ajá, contemporáneos, los dos claro. avanzaron en paralelo. Pablo, es más, Pablo trabajó en su maestría o su especialización espacial, que se daba en Miguelete, en el tema de los cierres de la antena del SAUCON. Entonces nos dividimos un poco los proyectos, estábamos también con el SAC-D en ese entonces y trabajamos en forma paralela. El GEMA, que es el grupo que fundamos con Pablo, éramos los dos nada más en ese entonces, lamentablemente, por las cuestiones que a veces uno no entiende, es un grupo que no pudimos ser nosotros instituto centro, Ajá, porque no cumplíamos las cuestiones de investigadores formados. claro. Es raro, Sí. ¿no? Por eso tuvimos que formar el centro, el CTA, que es el Centro Tecnológico Aeroespacial, que tuvimos que juntarnos con otros grupos como el GEMA, que tampoco podían ser centros, que es la CLIFA y el GFC, y junto al GEMA fundamos el CTA juntando masa crítica para poder ser un centro con las características que la Universidad de La Plata pide para esos centros. ¿De qué Pero año obviamente, estábamos hablando? El ¿eh? CTA. ¿De qué año estábamos hablando con Y el fue origen del reciente CTA? porque fue a medida que nos fuimos categorizando distintos integrantes, creo que fue del 2016, Ajá, 2017, que recién pudimos juntar la masa crítica para hacer centro, un largo proceso. claro. Pero bueno, el GEMA está desde el 1994, que es que nosotros lo armamos con Pablo y bueno, Ujú. siempre dedicado a la parte espacial. O sea, el corazón de la parte espacial es el GEMA. Si bien el centro empezó a hacer también otros proyectos, como lo del satélite, que ya escapa un poco al GEMA, sino que es más de la universidad, ya es un proyecto prácticamente que va a tener participación de todos los sectores de la universidad, ¿no? Ujú. ¿Cómo se originó en vos la pasión por el tema aeroespacial? Evidentemente elegiste ingeniería aeronáutica, había algo. ¿Cómo dio inicio en tu vida?
Sí, yo siempre fui apasionado del tema espacial, siempre me intrigó el espacio, me gustaba el espacio, creo, vos me mencionás esa cuestión y yo veo la imagen del Apolo 11 aterrizando en mi cabeza en la Luna, cuando mi padre nos puso delante el televisor, bueno, yo tenía 7 años en ese entonces, y me quedó grabada esa imagen del aterrizaje, no me la puedo sacar de la mente, en blanco y negro, obviamente, y me fascinó siempre el espacio, la ciencia ficción. Muchos dicen que la ciencia ficción no es, que es para chicos, pero yo creo que la ciencia Mm, ficción es lo que vamos, es la realidad del mañana, es lo ujú. que la tecnología va a permitir hacer mañana. Eso es la ciencia ficción. Hoy leía un comentario que hiciste sobre Julio Verne porque había una cuestión de comparación entre el módulo lunar y, bueno, Mm, y la cápsula Apolo sí, y la señor. cápsula de Julio Verne, y miré el video que vos dijiste recomendar y realmente vos ves lo de hablar del aluminio, una cosa que yo no sabía de eso del aluminio que se cuenta ahí en ese video. Y bueno, eso para ahí era ciencia ficción, y vos fijate lo Claro. que es. Hoy el aluminio es lo principal que nos permite ir al espacio. Así que así nació mi pasión. Vine a ingeniería aeronáutica porque, no te rías, eh, me gustaba astronomía, pero le tenía miedo. Y lo más parecido a mí, porque yo me gustaba mucho desarmar, me gustaba mucho hacer cosas, y me guié más por la ingeniería aeronáutica, que era lo más cercano para lo espacial, pero siempre mi fascinación fue la astronomía, porque, bueno, siempre me gustó ver más allá, pero también quería ser astronauta, bueno, sinceramente. Bueno, me diste pie para un comentario que quiero hacer yo, una anécdota que guardo con mucho afecto. Y vos decís, no te rías, y me río, pero me río en el mejor de los sentidos. Les cuento que la primera vez que fui al despacho de Marcos, y que creo que fue cuando lo conocí personalmente, porque yo te conocía como un integrante más, en mi caso, de la Universidad de La Plata, bueno, como el decano de la Facultad de Ingeniería, pero no había cruzado palabras con vos. Y cuando asumimos la dirección del planetario de nuestra universidad, estamos hablando del 2014, yo me acerco al despacho del ingeniero Actis, ¿sí? Le cuento a quienes están observando. Y cuando entro, despacho muy lindo, por cierto, el decanato de ingeniería, observo una revista de una calidad, la verdad que les envidiamos en nuestra facultad esa revista que tienen, la revista Ingeniar, la revista de la Facultad de Ingeniería de La Plata, y había en la tapa un cohete argentino, el VEX, los vehículos experimentales, bueno, vos nos podrías contar mucho de eso. Y mi comentario hacia Marcos fue, vos sabés que yo soy astrónomo porque en realidad siempre quise ser ingeniero aeroespacial. Y la respuesta de Marcos fue, bueno, yo terminé haciendo cohetes porque en realidad quería ser astrónomo. Es una anécdota, a mí me causó mucha gracia, pero los denominadores comunes de la pasión, ¿no? De la pasión que uno siente por el espacio. Y en tu caso, lo gratificante, Marcos, de poder ya como referente en Argentina, como líder de grupo, el poder estar trabajando en estas cosas desde la Argentina, ¿sí? E incentivando a nuevos jóvenes, porque, bueno, lo hemos hablado muchas veces, es la única manera de que un país se desarrolle, ¿no? Aportando en educación, ciencia y tecnología. Por eso remarco lo que vos hacías referencia en cuanto a la ciencia ficción y lo enmarco dentro de lo que es la divulgación. Cuán importantes son estas cosas. Y por eso queremos compartir cosas sencillas desde lo técnico para nosotros, pero importantes para un país como puede ser el lanzamiento de un satélite argentino, por la importancia y por el impacto que tiene eso en los jóvenes. Bueno, nada, quería contar esa anécdota ya que y acá te estás hablando con otro que también quiere ir al espacio alguna vez, al menos en un vuelo suborbital, ¿no? De turismo espacial. Quería preguntarte respecto de los primeros trabajos que habían hecho en el GEMA en cuanto al área espacial en Argentina. ¿Cómo comenzaron? Creo, si no tengo mal entendido, que fue a partir de la serie de satélites SAC para la CONAE. Sí, sí, fue a partir del SAC-B bueno, que
el cambio de desactivar el misil Cóndor fue la posibilidad de hacer satélites que NASA iba a poner en órbita. Eso es la serie SAC, ¿no? Y, y bueno, salió la oportunidad de que esas cajas que son partes de un satélite, que está compuesta por cajas de la electrónica y un boom, que es donde se van armando todas esas cajas, que lo hacía INVAP. INVAP, el otro día hablaba con Vicente Campén y nos acordamos de esta época, porque él hizo los ensayos con nosotros, éramos los ensayistas en esa época. Me contaba el galpón donde trabajaban ellos también, y bueno, y había que ensayar las cajas para que soporten lo que yo tengo acá atrás, que es un lanzador, que ahí en la puntita va puesto el satélite y recibe todo el empuje del motor cohete, que es unas vibraciones tremendas, ¿no? Yo he estado en el lanzamiento del SAC-B y ver el estruendo del cohete realmente es fabuloso. Y eso hace que los componentes electrónicos, la electrónica que tiene que medir en el espacio, de comunicación o de observación o lo que sea, tiene que estar sometida a un estrés terrible. Entonces lo que hacíamos nosotros era ensayar esas cajas. Como no teníamos en ese entonces laboratorios en Argentina, ni siquiera en la facultad, detectamos un centro de embalaje en el INTI y bueno, con Pablo Ringeni y otros chicos, compañeros de la facultad, que hoy ya no están en la facultad, están trabajando en la actividad profesional, armamos el laboratorio de ensayo con cámara limpia en el INTI, en un vibrador de embalaje. Qué Y lo bárbaro. pusimos en condiciones, la anécdota es que le corrimos todas las protecciones para poder llegar a las aceleraciones del cohete, que obviamente no eran necesarias para un transporte en un camión, cuando estamos hablando de 3, 4, 5G y nosotros teníamos que ir a 20, 30G. Claro. Así que ahí agarramos toda la experiencia y bueno, a nosotros nos fascinaba. Y yo te digo, lo que uno siente de tocar una caja que vos estás en tus manos y que después sabes que está orbitando allá arriba no se puede realmente contar lo que uno siente cuando hace estas cosas, bueno, la pasión nuestra. Así Claro. empezó el GEMA y con 2 personas y hoy somos más de 70 personas, llegamos a ser 150 en el tronador, así que nada, pero siempre construyendo, siempre todo el equipamiento que teníamos, que necesitábamos ahí, hoy ya lo tenemos hasta duplicado en la facultad. O sea que estuvo claro eso, nos marcó que queríamos, ¿no? Construyendo desde lo material, que es importante, pero fundamentalmente, y pocos países pueden lograr eso, generando recursos humanos de altísima calidad, Bueno, porque es lo que te permite luego tener esos jugadores para realizar las actividades. bueno, uno de los becarios que tuvimos ahí en el 90, hizo después una maestría aeroespacial en Italia, en la Sapienza, y estuvo en el proyecto del Vega, que está acá atrás. Este es el cohete Claro. Vega de propulsión sólida, muy parecido al Cóndor nuestro, El de la Agencia Espacial Europea. europea. Y él hoy, el chico ese que estaba con nosotros, es el que acepta o no el satélite para ponerlo en el lanzador. Él está en Guayana Francesa, o la otra vez me hablaba de Kazajistán. Él Qué dice si maravilla. un satélite cumplió todos estos procesos que decimos nosotros para ponerlo en el lanzador. Y bueno, y como él hay otros tantos que están Claro. trabajando y realmente que se sigan acordando y que cada tanto te mandan un mensajito, estoy en Rusia, estoy en la Guayana, qué sé yo, para saludarte, realmente te Eso da es la idea de agradecimiento. Eso es un que agradecimiento a tus maestros, a tus formadores. sí, y también no dejan de reconocer haber estado de estudiar en nuestra universidad pública y que son lo que son gracias a haber tenido esta oportunidad en Argentina, ¿no? Y a Ujú. veces lamentan no poder desarrollar estas cosas acá, ¿no? Exacto, exacto. Por eso hay que, más allá de los traspiés y que algunos son muy grandes y dolorosos, no hay que bajar los brazos, ¿no? Y vaya si ustedes No. lo saben a eso. Yendo al SAOCOM, ¿qué representa para nuestro país? Porque los que tocamos un poco de oído y nos vamos informando, pero no estamos metidos
adentro, digamos, en el trabajo específico del satélite como ustedes, escuchamos, leemos que es un satélite muy importante por la tecnología que tiene, uno de los, quiero entender, uno de los más grandes del mundo en su tipo, o quizás el más grande. ¿Qué representa ese satélite tanto el haberlo espacial? Por eso está la estación espacial, los desarrollos que se hacen para la estación después bajan a la industria global. Y el SAUCOM, bueno, uno de sus méritos ha sido poder lanzar todos los radares que hoy tiene Argentina y construidos por INVAP. Hasta un radar meteorológico hizo INVAP. Ahora bien, en su aplicación, el SAUCOM va a tener un sinnúmero de cuestiones que nos van a servir. Desde medir la humedad de los suelos, para saber cuándo sembrar o qué fertilizante ponerles, ver la enfermedad de los cultivos, que hoy, obviamente, hoy se pueden conseguir imágenes similares, pero hay que pagarlas en dólares. claro, Nosotros no hacemos dólares, hacemos pesos. Esto va a permitir que la gente pueda tener esta información. Va a poder ver la humedad o las inundaciones ante catástrofe. Ayer leía que hubo un problema con un rompehielo en la Antártida y gracias que no sabía por dónde ir porque se encontró con un témpano muy grande y gracias a las observaciones del SAUCON 1A le trazaron un camino porque puede penetrar el espesor del hielo y claro. saber por dónde está el hielo más grueso y le permitió ahorrar tiempo y combustible a ese rompehielo. O sea, puede penetrar las nubes. Normalmente los satélites tienen cámara, la mayoría de los satélites tienen cámara, pero a veces no penetran las nubes porque las nubes tienen 12.000 kilómetros de alto, 12 kilómetros de alto, 12.000 metros, o sea, es muy difícil penetrarles, más cuando tienen hielo y son de tormenta. En cambio, el radar las penetra y puede seguir fotografiando nuestro territorio. O sea, que creo que, y las aplicaciones que va a tener, porque bueno, en realidad irradia una onda, rebota en el suelo y la recibe otra vez el satélite. A partir de esos espectros, nuestros científicos que trabajan en estos temas pueden determinar cuestiones de enfermedades en los cultivos, pero otras Claro. cuestiones, o qué está pasando con los glaciares, poder ver el tamaño de los glaciares, cómo varían de un año a otro. O sea, hay un montón de cuestiones que están todavía por estudiarse, porque nuestra tarea termina cuando el satélite está en órbita y empieza la tarea de otras personas que son los científicos que Claro. observan la Tierra. Y todo esto sumado, como si fuese poco, todo esto sumado al hecho de que ahora Argentina se convierte en el vendedor de esa información. Porque así como uno podía o tenía que comprar esa información en caso de ser necesario, como decís vos, en moneda extranjera, ahora nosotros somos los que podríamos vender esa información, con todo lo que eso conlleva, digamos. Claro, porque el satélite pasa por Argentina, pero como la Tierra da vuelta, también después termina pasando por otros lugares y puede, a pedido, a demanda, puede fotografiar en otra zona. De hecho, puede bajar la información en estaciones terrenas de un país determinado. Es importantísimo. Yo creo que Argentina tiene que aprovechar estas cuestiones. Latinoamérica somos el país que más avanzado está, si bien todos están en esta carrera, porque el mundo va hacia estas cuestiones espaciales, hoy por hoy seguimos, pese a cualquier cuestión, estamos adelante. ¿Cómo ves contanos un poco tu parecer, tu sentir respecto del proyecto Tronador? Proyecto que venía de alguna manera avanzando, se frenó, tuvo cierta paralización. ¿Cómo está esa situación? El Tronador es, como muchos saben ustedes, es el vehículo lanzador al cual aspira Argentina para poner cargas útiles en el espacio. Y Markov es uno de los protagonistas de ese proyecto. Yo lo veo, bueno, lo veo con esperanza. Lamento porque, aunque no se interrumpió el proyecto, 4 años de no hacer ensayos, no probar cosas, hace que los recursos humanos formados de repente nos abandonen.
a veces no se entiende que muchos de los que estamos en este tema no estamos por un sueldo, obviamente tenemos que vivir, pero la idea de trabajar en un proyecto, desarrollarnos en lo que nos gusta, nos motiva y hace que sigamos en nuestro país y trabajemos en estos temas. La desmotivación, la no participar en un proyecto hace que muchos de nuestros chicos busquen otros horizontes. Nos pasó a nosotros, nos pasó muchos de los chicos, el que hacía la trayectoria del lanzador, que era un experto, se terminó yendo a trabajar a una empresa y bueno, porque era más atractivo y a él le atraía el proyecto, no desvincularnos nosotros. En 2015 la facultad o la universidad no tuvo más convenio con CONAE, porque nosotros teníamos un convenio que iba hasta el 2024, Claro, nos convenio de largo interrumpieron. plazo. Y sí, porque un lanzador es una cosa de largo plazo, Ujú. eso nos afectó mucho, por eso en un momento pensamos desde nuestro propio centro seguir con el proyecto, un proyecto menos ambicioso, un proyecto de un lanzador de 100 kilos, que en su momento lo planteé y no fui muy escuchado, pero ahora con agrado veo que la CONAE ve esto como una posibilidad de hacer un lanzador pequeño. Y me parece bien, porque Argentina podría ponerles los satélites que se desarrollen no solo a las universidades como el que estamos haciendo nosotros, sino a otras universidades de Sudamérica y a otros países de Sudamérica. Y no tener, o al mismo Satellogic, que no tenga que ir Claro, a llevar sus satélites a China o a la Guayana Francesa, lo podría lanzar de Argentina. O sea exactamente. que yo lo veo con esperanza. eh, Me parece que es un nicho que de los satélites pequeños que se viene, lo vemos en SpaceX, que va a reemplazar, quiere reemplazar prácticamente satélites geoestacionarios por una constelación de satélites. ¿Mm? Y eso es, obviamente, es mucho más barato y no pasa lo que pasa, puede pasar. Con el Saucon no pasó, pero si uno tarda 10 años para desarrollar un satélite, puede ser que la tecnología que lo pensó para hacer en ese momento Exactamente. quede obsoleta. De hecho, las cámaras, desde cuando se pensó el Saucon a las cámaras que tenemos actualmente, han evolucionado muchísimo. Ahora ya hay cámaras que pueden penetrar nubes. Entonces, Ujú. no es la misma concepción pensada hace 10 años a la que podemos tener hoy. Y un CubeSat, un nanosatélite, permite una versatilidad de estantería, de tener un modelo de satélite ya de estantería, que hace que esto en un par de meses podamos tener un satélite en el espacio. Importantísimo, importantísimo. Bueno, estamos todos ansiosos, ¿no? Para que nos confirmen esa fecha de lanzamiento. Si nosotros estamos ansiosos, no me quiero imaginar ustedes. Marcos, en los últimos tiempos, y esto fue noticia en todo el país, la Facultad de Ingeniería avanzó muchísimo y pudo concretar la carrera de Ingeniería Aeroespacial, ¿sí? Y hay muchos, pero muchos chicos en Argentina interesados en esa carrera, porque en particular creo, no sé hasta dónde compartís o no, pero me da la sensación de que estamos entrando en una nueva era y en una nueva carrera espacial por cuestiones geopolíticas que, pongámoslo en estos términos, estaban cuasi dormidas y ahora empiezan a haber jugadores en muchos países, que me parece que hace que todo esto motorice la actividad espacial en gran medida, y esto se está viendo. Contanos un poquito de ingeniería aeroespacial para aquellos chicos, porque nos miran muchos chicos en estos lanzamientos, muchos jóvenes, y muy chicos también, muy chiquitos también. Sí. Un poco sobre la carrera en sí. Bueno, el tema de la carrera siempre fue una cuestión que la pensamos, porque como te pasó a vos o me pasó a mí, elegimos carreras que creíamos parecidas porque no teníamos la que queríamos nosotros. De hecho, has visto que nosotros, siendo ingenieros aeronáuticos, hemos hecho prácticamente todas las cuestiones espaciales. O sea, a mí, si me preguntás de un modelo de avión, y me pongo a pensar, no es que nuestra carrera era todo de aeronáutica, era una carrera que te preparaba para estas cosas, para ser un lanzador, trabajar en satélites, poder salir de la atmósfera. Como digo yo, para ir al espacio tenemos que hacer un vehículo que atraviese la atmósfera, que es un campo del ingeniero aeronáutico.
sea que poder haber, después de tanto tiempo, luchado para tener la carrera, para mí es un gusto porque ahora los chicos pueden saber que esa carrera tiene una componente espacial. Y obviamente es un largo camino. En el mundo fueron pasando lo mismo, las carreras de aeronáutica fueron siendo aeroespacial. Hay algunas que tienen espacial pura, pero son de Estados Unidos y en algunos lugares nada más. Porque pasa esto, cuando en realidad si hablamos de espacial deberíamos hablar de ingeniería de sistemas espaciales, alguien que se está directamente trabajando, porque en el espacio no solo tenemos la parte de estructura, tenemos la electrónica, tenemos que vivir, tenemos un montón de otras cosas que hacen a sistemas. Yo espero que esa carrera también va a ser muy atractiva cuando se tome en el país una ingeniería en sistemas espaciales, porque hoy es interdisciplinario la cuestión espacial. ¿Mm? O sea, tenemos que hacer un gran estrés para ir al espacio. Ahora yo muchas veces que me gusta la ciencia ficción, digo, si aparecería o apareciese, como decía Von Braun, eh, un propulsor distinto al que estamos acostumbrados ahora, que por ahora el mejor es este que tenemos. ¿Qué propulsor? Por ejemplo, uno de antigravedad. No es que esté haciendo ciencia ficción, yo lo creo posible y muchas veces pienso en eso. Prácticamente la cuestión, ya evitaríamos el tema aeronáutica, porque en realidad saldríamos al espacio muy rápidamente y ya sería una cuestión de una ciencia, porque podríamos elevar hasta un edificio al espacio. Entonces ya hasta un ingeniero civil podría hacer cosas del espacio. Entonces, esta cuestión de ir al espacio a través de la aeronáutica es ahora, pero no sé si a futuro lo va a hacer. Así que me parece que van a aparecer carreras con especificidades para aplicar en el espacio. Lo que sí hoy, esto nos permite ir, y después cuando vea por ejemplo en mi caso que quería ser astronauta, sabía que ser ingeniero espacial o aeroespacial me iba a permitir hacer esa carrera, aunque también hay astronautas de De otras distintas áreas. especialidades. Pero bueno, yo siempre en mi vida trato de pensar en las cosas que no las pude hacer yo para que otros las puedan hacer. Me parece que por eso estamos acá, por eso vos también planteás estas cosas. Nosotros lo que queremos es que la gente no pase por las cosas que nosotros hemos pasado. Soy convencido de que facilitar las cosas para que otros hagan lo que uno no pudo hacer, no es paternalismo, sino que es tratar de que Es subir continuar con la el cadena, ¿no? Es continuar Exacto. con la cadena que uno recibe de sus maestros y luego la misma vida te va poniendo en esos lugares para recibir a los que vienen. Al menos eso es lo que pensamos y los que sentimos todos cuando queremos a un país y queremos que el país se desarrolle, ¿no? Que no pasa todo por lo personal solamente, sino como un jugador más con los granitos de arena que vamos poniendo para construir algo mejor. Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, porque sabemos obviamente que estás recontra ocupado por tus funciones y sobre todo en estos días con el lanzamiento del SOCOM. Muchísimas gracias, siempre es muy lindo escucharte y me alegra poder hacer de puente para que lo que vos nos puedas contar le llegue a todos esos chicos y chicas que estoy pensando en los del colegio secundario, ¿no? Que están definiendo su futuro y que se preguntan, ¿sí? Y a mí me gusta lo mismo que dice esta persona, tal otra, pero no sé si en Argentina podré trabajar o no. Bueno, les quiero contar que hay mucha gente en Argentina que hace esfuerzos como Marcos y todo su grupo en ingeniería. Bueno, y ahora a nivel de universidad, ¿no? Estás en la vicepresidencia de nuestra universidad. Hay mucha gente que trabaja en estas cosas y me parece que cada vez va a haber más posibilidades. Quiero pensar eso. Bueno, te agradezco. Yo estoy terminando va a ser un video, pero un video armado con cosas
un poco contando el proyecto Tronador en la Facultad de Ingeniería. Y Qué una de lindo. las cosas que termino y que para mí es que hay que soñar y que los sueños se hacen realidad. Eso yo lo tengo clarísimo porque tenía un sueño de hacer cohetes, hasta he hecho cosas de chico para tratar de impulsar un cohete. eh, y haber trabajado y verlo subir y tener la emoción, aunque haya fracasos, porque los fracasos Se sirven para aprende. saber los Ujú. errores que tenemos y cómo mejorarlos. Y verlo subir realmente después de tanto trabajo y ver la emoción de nuestros chicos, alumnos que hayan trabajado en un cohete. Cuando vino el director de NASA, ¿te acordás que Sí, estuvo claro. Golden? Y Sí, decía, señor. ¿cómo alumnos trabajan en este proyecto? Se sorprendió que alumnos trabajen en un proyecto de un cohete. Bueno, eso es la posibilidad de nuestra querida universidad y Exactamente. realmente a mí me llena de orgullo de nuestra universidad pública y realmente de todo lo que puede dar, así que te agradezco porque este planetario hermoso que tenemos es algo, un sueño, ver Belisario ahí, ver las cosas, o verlo a Pablo de León dando sus charlas, y bueno, realmente es un logro y nos llena de orgullo, así que te agradezco. Sueño con que, bueno, comparto tanto lo que decís de los sueños que en mi Twitter, en mi cuenta personal de Twitter, tengo una frase de cabecera que dice, los sueños son, pero muchas veces se hacen realidad. Yo sueño Sí. con que, pensando en el país en general, ¿no? Gente como vos, como Pablo, como tantos otros, algún día puedan trabajar cada vez más en conjunto en alguna, o alguna organización para que estas cosas cada vez cobren más fuerza. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo virtual, obviamente, pero ya nos juntaremos a tomar algún café y a charlar y a disfrutar de lo que tanto nos gusta. Abrazo Bueno, grande. te agradezco y un saludo para todos y hay que elegir lo que uno quiere hacer, Sí, señor. que es lo principal. Así es. Comparto plenamente. Abrazo. Chao.